El derecho, me gusta mucho esta definición, que dice que es el conjunto de normas que imponen deberes y normas, valga la redundancia, que confieren facultades, que establecen las bases de la convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia, ¿no? El derecho entre nosotros concretamente se divide en dos grandes ramas, ¿no? La primera de ellas es el derecho público y la segunda el derecho privado. El derecho público engloba al derecho penal, al derecho constitucional, al derecho administrativo y, ¿por qué no?, al derecho internacional público. Y el derecho internacional público estará integrado, entre otras subdisciplinas, por el derecho diplomático y consular. Por otro lado, el derecho privado está compuesto por el derecho civil, el derecho comercial, ¿no? Y rige relaciones entre privados. Ya nosotros en una primera mirada vamos a ver que en esta disciplina que estudiamos en esta materia, la vamos a encontrar fuertemente ligada al derecho, a la rama del derecho público y en particular al derecho constitucional, al derecho internacional público y también al derecho administrativo. No viene mal traer a colación que el derecho público, ampliando estos conceptos, es aquel que va a venir a regular las relaciones entre el Estado por un lado y los particulares por el otro, ¿no? Eh, o incluso relaciones entre los propios estados. Por su parte, el derecho privado va a venir a regular relaciones entre particulares, ¿no? Personas humanas, personas jurídicas de derecho público, personas jurídicas de derecho privado, personas jurídicas de derecho privado que podrán ser asociaciones civiles sin fines de lucro o podrán ser sociedades comerciales, ¿no? Y de esto se va a encargar el derecho privado, de regular las relaciones entre estos particulares. Hablar así del derecho nos lleva, antes de pasar a describir en particular cuáles son los tópicos que adopta cada rama del derecho público que a nosotros nos interesa, ¿no? Hablar un poco de las fuentes del derecho. ¿Qué son las fuentes del derecho? ¿Qué se entiende por fuente del derecho, ¿no? En primer lugar, entendamos al derecho como una noción amplia, ¿no? En un concepto amplio que excede lo que es solamente la mera norma, ¿no? Y las fuentes del derecho serán a todos aquellos mecanismos que están vinculados a la creación o a la generación del derecho, ¿no? Y cada rama del derecho tendrá sus fuentes específicas, en tanto que alguna que otra compartirán fuentes, ¿no? Como puede ser el caso del derecho diplomático y consular y el derecho internacional público, ¿no? Fuentes de generación del derecho muy similares. Hablemos ahora un poco del derecho internacional público. Bueno, el derecho internacional público consiste en el conjunto de normas que regula el comportamiento de los estados y otros sujetos internacionales y se va a centrar además en el estudio de su comportamiento, de las competencias propias de cada actor, ¿no? Y de las relaciones mutuas. Todo esto sobre la base de ciertos valores comunes mediante normas que van a nacer de fuentes internacionales específicas, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de fuentes del derecho. El actual sistema de derecho internacional público puede definirse entonces como el conjunto de normas jurídicas, principios también, y principios que las jerarquizan y coordinan coherentemente, ¿no? Estas están destinadas, por supuesto, a regular las relaciones externas entre sujetos soberanos, los estados y otros sujetos, ¿no? Organismos internacionales, el individuo, otros entes, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, los grupos beligerantes o los movimientos de liberación, que puedan ser sujetos de derecho, a los cuales también se les va a conferir una calidad de sujeto de derecho internacional. El propósito es, por supuesto, armonizar sus relaciones, ¿no? Construyendo un ideal de justicia mutuamente acordado por ellos, ¿no? Por estos sujetos, en un marco de certeza y de seguridad que permita realizarla, ¿no? Y cuidarla para un bien mejor, por supuesto, para toda la humanidad. También dentro del derecho público,
¿no? En esas dos grandes ramas que se divide el derecho público, derecho privado, también vamos a encontrar el derecho administrativo. Este punto referente al derecho administrativo lo vamos a desarrollar más adelante, merece un desarrollo un poco más profuso, pero hoy podemos definirlo en palabras de Casañe como la rama del derecho público que estudia primordialmente la organización y la actuación del Estado en sus relaciones jurídicas con los particulares y el control judicial de, por supuesto, esta actuación que realiza el Estado, ¿no? Por eso es la rama del derecho público que regula, que va a venir a regular la organización, el funcionamiento, los poderes, ¿no? Y los deberes de la administración pública y las consiguientes relaciones jurídicas entre la misma y otros sujetos, ¿no? Puede ser la propia administración pública, particulares, personas privadas, personas públicas, etcétera. En nuestro país, por supuesto, por esta arquitectura constitucional que nosotros hemos visto, vamos a notar que existen diferentes esferas de actuación, ¿no? La nacional, la provincial, la municipal, y centra su objeto en la llamada función administrativa, ¿no? Esto, por supuesto, lo vamos a ver, insisto con esto, más adelante, pero lo vamos a encontrar vinculado a nuestra materia en todo lo concerniente al derecho consular, a la designación de funcionarios diplomáticos, a la carrera administrativa, vinculado a las relaciones exteriores, ¿no? Etcétera, etcétera. Y por último, bueno, hablarles un poco del derecho diplomático y consular, ¿no? Que como hemos visto hasta acá, el derecho diplomático es el producto de una evolución desde las primeras relaciones entre los estados o protoestados, pasando de la oralidad a la certeza que le va a dar la escritura, ¿no? Y hoy podemos situarlo como una rama del derecho internacional público, constituido por el conjunto de normas jurídicas con peculiaridades específicas que regulan los aspectos formales de las relaciones entre los sujetos del derecho internacional, proporcionando el marco adecuado para lograr una armónica coexistencia de los mismos al encaminar las negociaciones y los demás acuerdos que puedan celebrarse, ¿no? Eh, este conjunto de normas jurídicas se ocupa de definir los órganos encargados de conducir las relaciones internacionales, las misiones diplomáticas permanentes y especiales, y dentro de estas, las de alto nivel, enviadas ante estados o ante organismos internacionales, las oficinas consulares de diferente tipo y también, en algunos aspectos, los órganos internos encargados de conducir estas relaciones, ¿no? También establece el estatuto jurídico, los derechos y obligaciones que a ellos corresponden, determina sus funciones y poderes, define y caracteriza al personal a su servicio y establece los estatutos de prerrogativas para el amparo de los funcionarios, sus obligaciones, ¿no? Frente al Estado, receptor, y los aspectos protocolares para salvaguardar, por supuesto, la dignidad del funcionario que ha sido encomendado en una tarea tan importante, ¿no? Entre muchísimas otras funciones. Último de los temas que vamos a hablar en este video se vincula a la fuente del derecho diplomático y consular, ¿no? En principio diremos que son las mismas que las del derecho internacional público, ¿no? La costumbre, los tratados internacionales, los principios generales de derecho, la jurisprudencia y la doctrina, pero por supuesto presentan algunas características que van a resultar interesante destacar más adelante, ¿no? Y que por supuesto las trataremos en su debido momento. Bueno, y seguimos en la próxima.